Buenas tardes, hermanos. Estaba pensando ahorita que el Señor está presente aquí en medio de nosotros. Hermanos y hermanas, Dios está presente ahorita aquí de una manera muchísimo más presente que muchos de nosotros. Porque Dios es espíritu. Y aquí está en medio de nosotros el Señor. Disfrutémoslo. Démosle gracias que Él está aquí en medio de nosotros. Como quizá ya saben, pero lo menciono por si acaso, este semestre vamos a estar reflexionando sobre diferentes aspectos del reino de Dios. ¿Para qué? Para interiorizar todas estas verdades y dejar que el reino de Dios encuentre, por decirlo así, un nido entre nosotros, un lugar en nuestro corazón. En cierto sentido, seguir fortaleciendo nuestra vida interior. Todos los que estuvieron en el retiro del fin de semana pasado saben de lo que estoy mencionando. Estamos reflexionando sobre diferentes aspectos del reino de Dios para fortalecer nuestra vida interior, nuestra vida cristiana, para que el reino de Dios nos invada, para que el reino de Dios tome posesión de nosotros, para que produzca fruto, para que florezca en nosotros, hermanos y hermanas. El reino de Dios está vivo. El reino de Dios está vivo. Joaquín. De hecho, hermanos, el reino de Dios es Cristo. El reino de Dios es Cristo. Cristo mismo que vive en medio de nosotros. He aquí el reino de Dios. Cristo está en medio de nosotros. Por eso es que estas características del reino de Dios están moviéndose de nuestro interior, en nuestro interior constantemente. Y por esto este semestre vamos a estar hablando de los diferentes aspectos, características del reino de Dios. Y hoy hablaremos sobre cómo entrar al reino de Dios, cómo nos hacemos parte de Él. Y a mí se me ocurría que la mejor manera de responder a la pregunta, ¿cómo entramos al reino de Dios? Es que lo hacemos a través de una puerta. Y así es como cuando entras a una casa, ¿no? No te entras por la ventana, no te entras por el jardín, a no ser que seas un ladrón. Uno entra a las cosas que le pertenecen por la puerta. Entonces, ¿cómo entramos al reino de Dios? Vamos a entrar por la puerta, como debe de ser, porque es nuestra casa. Y quiero, por lo tanto, entonces, ofrecerles la imagen de 3 puertas. Estas 3 puertas que ustedes están viendo ahí, están bonitas, ¿no? Estas son 3 puertas que nosotros debemos abrir para entrar al reino de Dios, para entrar a ese reino de Dios. Y la primera puerta es la puerta de la humildad y el arrepentimiento, la puerta del nacer de nuevo y la puerta de una nueva vida, la experiencia transformadora. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, de hecho, ha entrado por estas puertas al reino de Dios si es que estamos en el reino de Dios. Ojo. Ahora, yo pensaba, ¿cómo puedo yo decirle todo esto a los hermanos y hermanas? Pues si todos aquí son teólogos, son ya expertos, muchos tienen 30 años, 50 años de vivir en comunidad y más de vida, ¿verdad? Bueno, lo resulta es que como el reino de Dios está vivo, nosotros necesitamos estar como en esa dinámica del reino de Dios, en esa dinámica de vivir en el reino de Dios. Y a veces tenemos que estar recordando cómo es que entramos. Y a veces tenemos que volver a entrar, volver a humillarnos, volver a arrepentirnos, volver a renacer. Por eso es que hay avivamientos. Y seguir transformando nuestra vida. Primera puerta. Adelante, primera puerta. Muy bien.
Primera puerta. Y como dicen que es más fácil aprender o como entender las ciertas definiciones, lo vamos a hacer con el ejemplo que ven ahí. Como dicen, para entrar por la primera puerta, la humildad y el arrepentimiento. Y para muestra, un botón. ¿Y qué botón? Agustín de Hipona. Yo creo sabemos quién es Agustín de Hipona. Sabemos que él llevaba una vida de excesos. Sabemos que era un hombre que buscaba los placeres mundanos. Sin embargo, un día, a través de la lectura, a través de las inquietudes que él tenía, a través de la lectura, sí, de las escrituras y la influencia de su madre, Mónica, la influencia de un obispo que se llamaba Ambrosio, Agustín encontró la fe. La encontró. Dios le abrió la puerta. Dios se mostró a él. No fue la capacidad, ¿verdad?, de este gran teólogo de la Iglesia Católica o de la cristiandad, porque es de hecho el gran teólogo de la cristiandad. No es por su capacidad que entonces no, fue Dios quien se le mostró. ¿A través de qué? De leer las escrituras. ¿Se acuerdan los del fin de semana pasada que decíamos que tenemos que leer las escrituras? Y Luis Breno nos daba una buena enseñanza de cómo leerlas todos los días. Leyendo las escrituras, encontró la fe, tuvo la humildad. Fíjense, un hombre con una capacidad, con una brillantez y con una capacidad y un don de Dios impresionante en el uso de su raciocinio. A través de esta leer y el contacto con las escrituras, encontró la fe. Y fíjense, usó esa puerta, tuvo la humildad de reconocer sus errores. No solo sus errores de pensamiento, pero también los errores de su vida desordenada. Se humilló ante Dios, se arrepintió y abrazó la fe cristiana. Tuvo un nuevo nacimiento, entró en el reino de los cielos por esta puerta de la humildad y el arrepentimiento. Agustín de Hipona es uno de los más grandes teólogos de la historia cristiana, pero también pasó por la experiencia de una gran transformación en su vida. Y es que, hermanos y hermanas, todos los que entramos en el reino de Dios, al igual que San Agustín, hemos tenido que usar esta primera puerta de la humildad y el arrepentimiento. Eso fue lo que yo hice en mi seminario de vida en el Espíritu el 28 de julio de 1983, después de casi 4 años de no confesarme. Yo soy católico. Fue a través de la prédica, a través de la exhortación, a través de traer las verdades evangélicas que yo me convertí. Y fue a través del arrepentimiento que Dios entró en mí, me llenó de su Espíritu Santo, me dio un nuevo nacimiento, una vida nueva y una vida de transformación. Digo, ¿cómo va a pasar esas 3 puertas? ¿Cómo entramos al reino de Dios? Usamos esta primera puerta. Y esto de la humildad es muy importante, hermanos y hermanas. Y esto de la humildad es para todos los días. No es nada más para una experiencia del 28 de julio de 1983. Es una experiencia de todos los días. Lo tenemos que hacer vida todos los días, José Julio. La humildad para entrar en el reino de Dios. Ahí cuando tu esposita te dice la verdad, reconocer la humildad. Qué rico, ¿no? La humildad. Ahorita me va a dar un pescozón después. ¿Y qué es la humildad, hermanos? Es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con estos conocimientos. San Agustín sabía muy bien, adelante, sí, una más, sí. Agustín sabía muy bien que tenía un error y reconoció su necesidad de Dios. El hijo pródigo actuó en humildad, ¿sí o no? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se llevó toda la mitad de la herencia, se fue al bacanal, como decimos los nicas, gastó todito, y cuando el más estaba mal, dice que reflexionó. Y esa condición
de necesidad lo llevó a humillarse, a reconocer la situación donde él estaba y se arrepintió y regresó a la casa del Padre. Tuvo un nuevo nacimiento. Y saben que todos nosotros somos hijos pródigos, o menor o mayores, pero somos uno de los dos. Si no eres uno de los dos, aquí estás perdido en el espacio. El hijo pródigo actuó con humildad. Actuó con humildad. Y el que de veras, hermanos, no ha entrado por esta puerta de la humildad y el arrepentimiento, estarás en árbol de vida, pero no habrás encontrado la puerta para entrar al reino de los cielos. Una de las bienaventuranzas expresa esta humildad que debemos tener y la expresa Jesús mismo en Mateo 5:3. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Solo aquellos que reconocen su pobreza, su necesidad espiritual, que le dicen a Dios: necesito de vos, necesito todos los días de ti. Cuando estoy triste, cuando tengo problemas, cuando tengo tentaciones, necesito de ti. Tengo una pobreza, tengo una necesidad. Por eso es que esta puerta, hermanos, siempre tiene que estar abierta para nosotros. Y por eso tenemos que siempre atravesar a través de ella. El Salmo 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén, Joaquín, no te me duermas. María Magdalena, de la cual Jesús expulsó, ¿cuántos demonios? Una mujer sufrida, una mujer atormentada. No sabemos muchos detalles, pero yo pienso, hermanos, si estar poseído por un demonio es suficiente, imagínense 7 demonios. La Magdalena de seguro pasó por esta puerta de la humillación, del arrepentimiento, para poder encontrar a su amado. El que muchos pecados se le perdonan, mucho ama. El apóstol Pedro, ya siendo cristiano, negó a Jesús en la cruz y se arrepintió, lloró, se humilló, se arrepintió, pero entró por esa puerta, hermanos y hermanas. Entonces, esta es la primera puerta que yo les ofrezco. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Siendo humildes y arrepintiéndonos siempre, hermanos. Es una condición bellísima que nos pone ante un Padre amoroso que de hecho ni siquiera espera que nos arrepintamos o está dispuestísimo para levantarnos. Retiro lo anterior a lo que había dicho. La segunda puerta es la puerta del nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y aquí está el pasaje por excelencia de esta puerta. Jesús, ese diálogo entre Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, en el diálogo que tiene con Jesús con Nicodemo, Nicodemo pues posiblemente se le presenta como alguien que sí, que tenía un interés, que parecía ser un hombre muy recto, que estaba buscando la verdad y que estaba realmente interesado en conocer lo que Jesús estaba predicando. Y básicamente pide una audiencia especial con Jesús de noche por miedo a los judíos. En la película, esta serie que se llama The Chosen, vean ese capítulo, miren, te hace llorar, porque personifica muy bien sus dudas y el encuentro que tiene con Jesús. Y le dice entonces en Juan 3:3 a Nicodemo: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes encontrar el reino de Dios. Qué difícil para Nicodemo entender este concepto de nacer de nuevo. Qué difícil. Inmediatamente lo entendió de la manera literal. Pero ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Y pues ya sabemos que Jesús no se refiere a un nacimiento físico, lo cual sería imposible, sino que se está refiriendo a un nacimiento espiritual.
nacer del Espíritu. Estoy seguro yo que después de esa noche Nicodemo empezó a tener dolores de parto, pero en el sentido espiritual, porque se estaba encontrando con la gran verdad que era nacer de nuevo espiritualmente. Y aunque no lo dice mucho la historia, bueno, Nicodemo creo que con José de Arimatea fueron los quienes pidieron permiso para ir a retirar el cuerpo de Jesús, y según creo que la tradición menciona que es un hombre que abrazó la fe. Nacer de nuevo, hermanos, supone un cambio radical, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nacer físicamente hablando ya es en sí una maravilla. Mírense todos ustedes. Nacer físicamente ya es en sí una maravilla. Es una oportunidad de existir, ser parte de la historia de la humanidad. Hay una gran diferencia de existir y no existir. Yo casi no existo. Mi papá tenía 57 años cuando quedó embarazada mi mamá de 45 y con casi ya cáncer. O sea, 3 meses más yo creo que no era nacido. Por eso que cuando yo nací, mi papá murió a los 28 días de nacido yo. Claro que hay una diferencia que haya nacido Luis Manuel Bravo. Si nacer físicamente hablando, hermanos, es una maravilla, es una gran oportunidad. Ser parte de la historia, pues imagínense nacer de nuevo espiritualmente hablando. Es igualmente maravilloso y todos nosotros hemos nacido espiritualmente. Te hace parte de la historia espiritual del reino de Dios. Imagínense un Luis Brenes que no hubiera renacido, nacer de nuevo en el espíritu. Allá anduviera de pagano todavía. Nacer de nuevo, hermanos, es la oportunidad que todos tenemos para poderle decir a Dios, aquí estoy, aquí estoy. Y claro que hay ejemplos. Ese hombre que está ahí no es mi abuelo, es John Newton. Un hombre, la conversión de John Newton es una historia fascinante de redención, de conversión, de nacer de nuevo, de transformación. John Newton, nacido en 1725 en Londres, fue inicialmente un comerciante de esclavos. O sea, ganaba plata vendiendo esclavos. Su vida cambió drásticamente en 1748 durante una tormenta en el mar que estaba por terminar con su vida. Mientras su barco se hundía, Newton clamó a Dios por misericordia. Primera puerta. Clamó a Dios por misericordia, lo que marcó el inicio de su conversión al cristianismo. Después de este evento, Newton continuó trabajando en el comercio de esclavos por un tiempo, pero eventualmente abandonó esta actividad. Se convirtió en un ferviente abolicionista. Fue ordenado sacerdote anglicano y escribió varios himnos, incluyendo el famoso Amazing Grace. Yo no canto muy bien, pero es Amazing Grace. La vida de Newton es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios, de nacer de nuevo. Tercera puerta y última, hermanos. Tercera puerta. A ver si reconocen esta oración. Bendito sea, Señor Dios nuestro, pues por tu gran misericordia hemos nacido de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para recibir una herencia sin mancha, que no se corrompe ni se marchita. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, porque nos das nueva vida en tu Hijo. Repitámosla, porque nos das nueva vida en tu Hijo. Esta es la tercera puerta, hermanos. Entramos en el reino de Dios teniendo una nueva vida. No podemos fingir, tenemos que tener una vida nueva. Una nueva vida es la característica de haber entrado al reino de Dios.
Y en cierto sentido es una experiencia de transformación. Es una experiencia de transformación. Hay un cambio completo, muy notable, un antes y un después. Yo sé que aquí hay muchos padres de familia. Cuando tuvieron su primer hijo, díganme sí o no, si fue una experiencia transformadora. Les cambió todo, les transformó todo. Ya no duermen como dormían antes, ya no tienen los espacios que tenían antes, ya no tienen la libertad que tenían antes, ya no pueden ir a pasear tanto porque ahora hay que cambiar los pañales al cipote, ahora hay que se enferma, etc. Un cambio total. Nacer, tener esta tercera puerta, una nueva vida, la experiencia de una transformación. Tenemos una transformación. El reino de Dios es una experiencia transformadora. Con permiso de la persona con que voy a decir lo que voy a decir. David Mijares, después de un retiro con los siervos, nos dijo: wow, he experimentado una segunda conversión. Y un hermano muy amado le dijo: wow, pero que se note. La transformación, la vida nueva, hermanos, es una experiencia de transformación. Mi vida nunca más fue igual, ¿sí o no, Marvin? Que lo diga si quiere contradecirme. Yo cantaba en mi casa después de mi conversión. Y yo cantaba aquellos cantos de la renovación. Yo tengo gozo en mi alma y en mi ser, aleluya. Y Marvin no era convertido, y Marvin como, ya cállate. Y de repente lo oía: yo tengo gozo en mi alma. Hermanos y hermanas, esta vida nueva se tiene que notar. Y deberíamos de pensar de vez en cuando, hacernos la pregunta: ¿en qué soy diferente de la gente a mi alrededor? ¿O cuál es el cambio que he hecho en mi vida después de pasar por estas tres puertas? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Debemos considerar eso. Y ahí está Nicky Cruz. Creo que lo hemos escuchado. Era un pandillero de la pandilla de los Mau Mau, puertorriqueño. Sale en el libro de David Wilkerson que se llama Corre Nica. No corre Nica, no. Corre Nicky, corre. La cruz y el puñal de David Wilkerson. Un pastor pentecostal que lleva el evangelio a estas pandillas. Nicky Cruz tuvo estas tres puertas clarísimas y al presente sigue predicando el evangelio. Clarísima transformación, experiencia de transformación de vida. Entró al reino de Dios y vive sumergido en el reino de Dios. Adelante, una más. En conclusión, hermanos y hermanas, como estos tres figuras. Y no es que no hay figuras de hermanas, simplemente no tuve mucho tiempo para buscar más, entonces ahí les dejo esas tres, pero hay millones de personas que han vivido estas tres puertas para encontrar el reino de Dios, para entrar al reino de Dios. Sigamos la huella de eso. Todos nosotros ya hemos pasado por esas tres puertas. Nada más tenemos que estar en esta circulación. Y termino, adelante. Sí, 4 personas. Adelante, la última. Yo creo y estoy seguro que debe haber algún estudio bíblico sobre las puertas en el Evangelio. Porque Jesús tenía el Evangelio tiene muchas cosas que tienen que ver con la puerta angosta, la puerta ancha, la puerta del redil, la puerta de las ovejas, la puerta por aquí y la puerta por allá. Y quiero dejarles esta última puerta, porque tiene que ver mucho con lo que yo estoy diciendo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús entra a comer con nosotros, a vivir en nosotros, a invadirnos a nosotros. Es el reino de Dios que entra en nosotros. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Dejar que Cristo entre en nosotros y que viva en nosotros de una manera viva y eficaz. Gloria al Señor, hermanos.